Hola guerreros, ¿cómo están? En el nombre de Jesús les deseo bendiciones, bendiciones de por sí. Hoy es un día súper espectacular. ¿Por qué? Porque es un día que Dios nos da, es un día, es un nuevo día, un comenzar, un nuevo día que hay que agradecer siempre y a todo momento ser agradecidos con Dios, con nuestro Dios. ¿Cuál es nuestro Dios? Debemos decirlo, porque debemos declarar ese Dios. Nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a su misericordia estamos aquí. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Él es el Dios del cielo y de la tierra, el dueño de todo el mundo, el dueño de toda carne. Amén. Muchas personas no saben que existe un Dios. Siempre que yo les pregunto, ¿creen en Dios? Y yo les voy a decir el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Y son personas que en el transcurrir del trayecto del día, yo trabajo con esas personas y ellas me dicen, no, sé que hay algo arriba, claro que hay algo arriba. Está el Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios misericordioso. Y sí, Él es nuestro Dios todo lo puede. Él es hermoso, Él es misericordioso, Él tiene misericordia a millares y a millares de generaciones, porque son millares de generaciones que han pasado por esta tierra. Amén. Y démonos de cuenta su misericordia, que es de millares a millares, y esta tierra, el mundo, las tierras de cada nación, tribu, pueblo, producen, ¿sabes? Producen comida, producen granos. Eso es darle gracias a Dios por esas tierras, porque guerreros, ¿de quién es la tierra? El dueño del cielo y de la tierra. Amén. Él es el único que nos ayuda, nos sostiene. Amén. Bendito sea nuestro Dios. La palabra del Señor dice en Deuteronomios 4, dice la palabra, Moisés llama a Israel a obediencia. Amén. Dice la palabra del Señor y vamos a leerla en el nombre de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Le pedimos permiso y dirección y sabiduría al Espíritu Santo y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedecerlos para que vivas y para que puedas entrar a poseer la tierra que el Señor tu Dios, el Señor Dios de tus antepasados te da. Amén. El Señor siempre nos alista cuando vamos a entrar a una nueva era, a un nuevo periodo, a un nuevo siglo. El Señor siempre nos avisa y nos recuerda que tengamos en cuenta que Él es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vienen cosas más adelante. Recuerde que el único que sabe el futuro y lo que va a pasar es nuestro Dios. Nadie puede saber el futuro sino Él. Y Él es un Dios veraz, y Él es el Dios que escudriña el corazón y sabe lo que va a pasar. Amén. Él es el único Dios para nosotros. Amén. Dice la palabra en el número 6, dice, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría, tu inteligencia y a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación, pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocan. Es así como el Señor nos hace entender como nación, como pueblo, como tribu, que Él es el único Dios y Él es el único que dirige. Y qué nación tan hermosa es aquella que tiene un Dios. ¿Sabe cuál es esa nación? Aquella nación que declara quién es el Dios de Israel. Esa nación es la que el Señor bendice. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios ante dioses. Él es el que conoce el futuro, todo lo que va a pasar. Entonces nosotros tenemos que tener claro quién es nuestro Dios, a quién le servimos, a quién le adoramos y a quién le vamos a hablar a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que esta generación que somos nosotros, como todo tiempo termina,
también dejemos claro quién es nuestro Dios a nuestros hijos y nietos. Amén. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos, y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas y imparciales como este conjunto de leyes que te entrega hoy. ¿Cuál es el conjunto de leyes que el Señor nos entrega hoy? ¿Sabe cuáles son? Los mandamientos. Que nosotros llevemos esos mandamientos grabados, porque de ahora en adelante la nación del Señor es una nación santa. Es una nación santa dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Pero también van a haber otras naciones. Claro que sí. Nosotros, los hijos de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos y el Cristo vivo, amén, gloria sea el Señor y el Espíritu Santo, nos enfrentaremos a muchas naciones, pero el Señor es nuestro Dios, y así como protegió al pueblo de Israel, nos protegerá a nosotros siempre y cuando nosotros seamos fieles. Y como nosotros vamos a ser fiel a su mandato, solamente hay que obedecer y seguir el camino que Él nos trazó. Amén. Dice la palabra del Señor en el 9, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Es así como nosotros todos los días debemos hablarle a nuestros hijos de todas las experiencias que pasamos con nuestro Dios y de todas las trampas que el Señor nos libró por parte del enemigo. Entonces es así como el Señor debemos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y mirar hacia el frente, no mirar hacia atrás, porque atrás nadie puede mirar sino los cobardes. Amén. Entonces esa es la palabra del Señor. En Deuteronomios, aquí 4:12 dice, entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. El Señor nos habla y sabemos que nuestro Dios es espíritu, y los que habitan en Él son los que siguen en el camino de su santidad. Su camino es santidad, porque mi Dios es un Dios santo, santo. Esa palabra santa es hermosa. Es un pueblo sin mancha y sin tacha que el Señor ha escogido para que nosotros sigamos el rumbo hacia el camino de nuestra, ¿se acuerdan lo que yo les dije? De nuestra redención, de nuestra Jerusalén. Ese es el pueblo de nuestro Dios. Entonces, guerreros, debemos tener en cuenta una cosa muy importante, que no se nos debe perder el camino a la dirección y a la obediencia, muchachos, porque muchas veces las trampas del enemigo son cosa tremenda, porque muchas veces el enemigo nos quiere distraer de ese gran propósito, de esa hermosa bendición. Pero recordemos que todo se reprende en el nombre de Jesús. Tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, de ese gran yo soy, el Dios de la santidad, el Dios de la vida, el Dios de la vida y de la muerte, porque Él tuvo autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, es hermoso. Entonces la palabra es obediencia. Obediencia. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a caminar nuestro camino hacia el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser, primeramente, decirle a nuestro Dios, porque Él es el único que da la sabiduría. Oh Padre hermoso, misericordioso, te pedimos sabiduría, solamente contigo, caminando de la mano, mirando hacia el frente, que nadie nos venga a meter gato por liebre, ¿cierto? Es una palabra que de verdad estamos hablando por medio del Espíritu Santo, porque muchas veces se presentan estas cosas.
tú tienes que saber que eso es así. Muchas veces tú estás en tu doctrina, que es Cristo, que es el Espíritu Santo y Jehová de los ejércitos, y llega alguien y te habla de otro Dios. Entonces usted que llega y le hace, Rafa, futifa. ¿Qué quiere decir? Fuera, no quiero nada sino con el Dios viviente. Amén. Pero recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿qué debemos hacer? Decirle, no, querido, qué pena, pero yo creo en mi Dios, tengo mi Dios, al cual adoro y al cual amo y al cual le soy fiel, porque Él es fiel conmigo. Amén. Es hermoso caminar este camino de paz y de tranquilidad. Es hermoso como nuestro Espíritu Santo nos habla cada momento, cada instante y nos guía por el camino en la obediencia a Cristo. Amén. Recordemos que nuestra identidad es Jesucristo. Amén. Una de las cosas que yo quería hablarte y de las cuales en cierto tiempo, en cierta época, porque ya tú sabes, ¿no? Me pasó algo importante y eso es bueno que lo hablemos. Es importante hablarlo, queridos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene personas que conoce de un país, de otro, cierto que sí, pero da la casualidad que nuestro Dios siempre nos habla sobre las relaciones internacionales, entonces que nosotros debemos cuidarnos de esas relaciones internacionales, porque no sabemos con qué manía, con qué sentimientos vienen esas personas. Entonces nuestro Dios siempre nos hace que vivamos en obediencia. Y una de las cosas que yo te decía, muchas veces cuando uno está en ese caminar, uno a veces como que es imprudente, ¿cierto que sí? ¿A ti no te pasa eso? A mí sí me pasaba eso, porque cuando uno es imprudente, uno no piensa para hablar, ¿sabes? ¿Por qué digo esto? Bueno, yo nunca fui una mujer que dije malas palabras, pero fatal, porque uno muchas veces, una persona está hablando y uno llega y ¡pum!, se mete en una charla que no debe participar. Entonces eso es como grave, porque uno tiene que tener un poquito de prudencia y sabiduría y clamarle al Señor, Señor, perdóname por esa falta de respeto cuando una hija tuya o un hijo tuyo habla de tu palabra. Entonces uno tiene que pedir perdón. Y era una de las faltas de imprudencia que siempre me pasaban a mí, porque quiere que te diga una cosa, yo amo tanto la palabra del Señor y adoro, ahora sí lo voy a decir porque lo puedo decir, adoro a mi amado Rey, mi Rey Jesucristo. Lo adoro, ¿por qué? Porque por Él es que yo estoy aquí. Gracias a Él, que Él me dio mi nuevo nacimiento, Él es hermoso. Y cuando yo estaba allá caminando en ese camino del mundo y caminando, porque cuando estamos en el mundo y somos creyentes en Cristo y compartimos la fe de Jesucristo, se nos presentan muchas pruebas, ¿sabes? Y una de las pruebas tan grandes que yo tuve fue mi carácter. ¿Sabes por qué? Bueno, yo soy humilde, pero hay algo que tenía que quebrar y el Señor me lo quebró. Entonces, ¿qué era? Bueno, que yo a veces me hablaban y me decían las cosas y yo decía, pero, y no dejaba hablar. Entonces, esas son faltas de imprudencia cuando uno comete ante una persona mayor. Entonces, era eso solamente. Y gracias al Señor, nuestro Dios, Él nos limpia todas esas cosas. Porque cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos rompe todo lo que no nos sirve, nos quita todo eso. Una de las cosas que también me quitó, ¿sabes qué? Que era un poquito celosa con el esposo. Entonces el Señor me quitó todo eso. Y yo, cuando Él me quitó todo eso, yo le digo, gracias, Padre, por quitarme tantas cosas del mundo, porque de verdad que sí. Otra de las cosas que el Señor me quitó, y se lo voy a decir aquí, y esto para que nadie lo sepa, ¿no? Fue la vanidad. La vanidad, queridas. La vanidad. Cuando nosotros, mira, te voy a contar. Cuando yo era soltera, era una mujer, como decimos, independiente. Nadie me podía decir nada, porque yo, según era independiente y trabajaba y yo me daba mis cosas, ¿cierto que sí? Pero
llega un tiempo en que uno, cuando ya se casa, guerreros y guerreras de Jesucristo, porque mi matrimonio fue guiado por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que me dio ese esposo, y gracias al Señor por ese esposo hermoso, por cierto, muy humilde, muy bondadoso, muy entregado al Señor en su cumplimiento con su esposa, con el hogar. Qué hermoso, es hermoso. Entonces, una de las cosas que me pasaba a mí, ¿sabes qué? Que yo veía hablando a mi esposo. Te estoy hablando cuando estaba en el camino del mundo, para entrar a la vida de Cristo, el camino de la obediencia. Y una de las cosas que me pasaba a mí era que yo veía a mi esposo hablando y yo decía: oh Señor del cielo y de la tierra, ¿quién sabe con quién está hablando este varón? Señor, ayúdame, por favor. Y yo misma me ponía y me metía esas cosas en la cabeza. Error garrafal que uno no puede permitir, porque en ese momento uno le está dando la oportunidad a que el enemigo le ponga pensamientos que no son. Entonces, como yo siempre he sido una mujer que oro, le oraba al Señor: Padre, quiebra esto, yo no quiero estar en estas, Padre, porque ya tengo mi edad y es suficiente con todo lo que yo he pasado, ya no quiero vivir en esa cosa de estar encima del esposo, no, eso no, ya no es para mí. Yo quiero amarte a ti, seguirte a ti, estar en obediencia contigo, Señor. Entonces fue cuando el Señor rompió mi carne y todo eso lo arregló. ¿Te das de cuenta cómo cambian las cosas? Ahora mi esposo puede estar hablando por teléfono y yo relajadita, tranquilita y hablando con mi Padre en mi mente y en el Espíritu. Amén. Es así como nosotros rompemos por medio de Jesucristo todas esas mañas feas que son del mundo, ¿cierto? Otra de las cosas que el Señor también me rompió, ¿sabe cuál fue, guerreros? La mentira. La mentira. Estamos en el mundo y creemos en Cristo y decimos creer en Cristo y decimos mentiras. Mira cómo es de manipulador el enemigo, ¿no? Y en esas yo decía: Dios mío, ayúdame a quebrar toda mentira, toda obra del enemigo. Y cuando yo oraba por eso es donde más me mandaba el enemigo dardos, pero yo los reprendía en el nombre de Jesús y siempre oraba y le clamaba al Señor. Eso lo quebró el Señor cuando yo estaba allá en el camino a Cristo y ahora estoy en la santidad. Todo eso me lo quebró el Señor, porque cuando nosotros pasamos a otra temporada del Espíritu Santo, es el nuevo nacimiento del Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu, guerreros, no podemos decir mentiras porque el Espíritu Santo no lo permite. Así de sencillo, así de hermoso Él es, porque Él es un Dios santo y los que están con Él no deben decir mentiras en el Espíritu, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que en la carne no podemos luchar con todo eso, porque siempre estamos ahí en el mundo, ¿cierto que sí? Entonces cuando nacemos, cuando nos rompen esa carne y nos hacen ver esa realidad, la realidad que es el ser humano, que es uno, todo lo que uno ha hecho, y uno dice: bendito sea el Señor mi Dios, gracias por limpiarme, gracias por traerme a tus brazos de amor. Amén. Esa es una de las cosas impresionantes que sí, pasaba. Una de las cosas, mire, te voy a contar otra anécdota que me pasó y eso sí fue impresionante y te lo voy a decir. Yo solamente hice hasta tercero primaria, guerreros, y esa es la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Una de las cosas que yo, para hacer un curso, guerreros, esa es la verdad, me puse a decir que ya había terminado el bachillerato. Afortunadamente hice el curso que tenía que hacer, pero mira, démonos de cuenta a dónde nosotros nos metemos con tantas cosas. ¿Se da cuenta? Por las mentiras. Entonces ahora soy una profesional. Sí, soy una profesional en mi trabajo, en el camino a Cristo. ¿Por qué profesional? Porque aquí yo trabajo y predico el mensaje de la nueva aventuranza de Jesucristo. Amén. Entonces ahí aprovecho mi relación con el Señor, ¿te das de cuenta? Y entonces ahora, como estoy en el Espíritu, vivo más tranquila, más feliz, tranquila, porque Él siempre está conmigo y Él es el único que me cuida mis pasos, me guía
y me dice, no vamos a ir a ningún lado. Hoy vamos a hacer esto. Qué hermoso, guerreros, porque volvemos a ser como esos hijos obedientes al Padre. Amén. Entonces, como yo cambié esa manera de pensar, hoy te invito en el nombre de Jesús a renunciar a esa vida del mundo, ¿sabes? Entonces, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo en mi cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Tengo vida, sí, claro. Milito aquí en el mundo, pero no participo de las cosas del mundo, de las cosas que son trampas para uno. Entonces, esa es la palabra. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Y voy a dejarlos con este versículo hermoso. Dice así, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es algo impresionante y hermoso como Papito Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayuda cada día, cada momento y cada instante. Bendito sea nuestro Dios. Él renueva nuestras fuerzas cada momento, cada instante, y solamente decimos esta palabra: no juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que mides, os medirá. Amén. Así que no solamente ser oidores y hacedores, y también cuando estén hablando, por lo menos, te voy a dar un consejo, porque eso pasa. Cuando alguien llegue a comentarte algo, dile, mira, por favor, estoy ahorita ocupada, yo creo que más tarde te puedo atender, y si vamos a hablar algo que edifique, con mucho gusto, ¿sabes? Con mucho gusto. Entonces así es donde uno le dice a la persona sin lastimar la palabra, ¿ves? Entonces es así como nuestro Padre Celestial nos dice, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Hemos llegado al final de hablar un poco y relacionarnos un poco más de nuestro caminar hacia la santidad. Es así como el Señor todos los días nos va enseñando y nos va diciendo que debemos hablar nuestros testimonios. ¿Por qué, guerreros? Porque muchas veces las personas se enfrentan a situaciones, y toda situación que nosotros enfrentamos debemos llevar la obediencia, oración a Cristo. Oración, relación, alabanza, comunión y sobre todo amor. Que se encienda el amor por el cuerpo de Jesucristo, que se encienda ese amor por nuestros hermanos, porque todos los hermanos en Cristo están pasando pruebas, pero el Señor lo dijo, confía, yo he vencido al mundo. Entonces es así como el Señor nos está preparando para una nueva era, pero era de bendiciones y era también de pruebas en el nombre de Jesús, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en victorias, porque debemos declarar victorias antes de empezar esa nueva era. Amén. Porque cuando declaramos con la boca se declara para salvación. Amén. Y la fe es la certeza y la condición de lo que no se ve. Así que bendiciones, y en el nombre de Jesús las bendigo. Amén.